Señal directa. Bueno, el tema del dengue, como ya le hemos dicho, es el que está presente en estos días y tengo en la línea telefónica al diputado Arturo Lemos, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud del Congreso local. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Diputado, pues hoy se dio a conocer la estadística de la semana 39 y Jalisco se mantiene en segundo lugar nacional con una tendencia persistente de este problema del dengue en la entidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es correcto. Nosotros desde un principio que empezábamos a ver esa incidencia, porque sí estamos muy preocupados por esta situación que se está dando en Guadalajara y en el estado, por el incremento desmedido que hay de casos y el abarrotamiento que hay de exceso de pacientes en las unidades médicas. Pero previo a todo esto, en agosto, nosotros, previo al temporal de lluvia, hicimos 2 puntos de acuerdo, uno para que el gobernador emitiera una partida presupuestal extra a la Secretaría de Salud, específicamente para el tema de la prevención, y otra al Secretario de Salud para que el Secretario de Salud rindiera un informe al Congreso sobre las actividades que están llevando a cabo de prevención y qué estado guardaba el asunto del dengue. La segunda, al no tener respuesta, la segunda propuesta que hicimos es que se intensificaran las acciones de prevención porque ya estábamos rebasando arriba del 200%. Ya en el 300, arriba del 350% del incremento de los casos de dengue, la bancada de Morena propuso ahora sí la destitución del propio secretario de Salud, viendo que ya estábamos rebasados y no había acciones de prevención. Claro, diputado, una de las cosas que también pedían es que se decretara una alerta epidemiológica, pero las autoridades han negado que se haya salido de control esto. Sí, es correcto. En la tercera fase nosotros pedimos, antes de entrar a esa tercera fase del incremento de más del 350%, nosotros pedimos una alerta sanitaria para que se valorara la situación del dengue y que en este caso pues se considera ya en función de los datos, se considera la alerta epidemiológica con la finalidad de que se intensificaran las acciones de manera contundente. Pero el problema es que no hemos visto acciones de prevención y en una visita que hicimos a varias unidades de atención médica, así lo constatamos en la pregunta que hicimos a los pacientes, si ellos habían visto alguna acción de prevención y fue negativo en ese sentido. Diputado, también dicen las autoridades de salud que no han sido rebasados. Sin embargo, aquí en este mismo espacio de señal informativa nosotros acreditamos cómo, por ejemplo, el hospital de Soquipan atienden a los pacientes en el pasillo, no hay camas, les asignan una silla y un número pegado a la pared. Exactamente, no hace falta prácticamente la respuesta que dan de manera oficial, hay que darse una vuelta a las unidades de atención médica y vemos muchos pacientes que no están pudiendo ser atendidos por el exceso que hay de trabajo de los médicos con los casos de dengue. Y de hecho nosotros de esa manera pudimos constatar de que los datos no cuadraban con las cifras que ellos estaban dando. Y si tomamos en cuenta también los pacientes que han sido atendidos en lo privado, que los privados, muchos consultorios no reportan los casos de dengue, quiere decir que estamos muy rebasados. Y si tomamos en cuenta las cifras, que somos el segundo lugar en dengue, sí es importante esa alerta epidemiológica, la cual se negaron a aprobar la mayoría de la bancada, toda la bancada, pues, en el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, lamentamos mucho que hayan votado en contra de esta iniciativa de Morena, que se considera la alerta epidemiológica, que se intensificaran las acciones, y pues también, si esta situación ya había rebasado, pues la atención de la bancada en la petición que hacía de la institución del propio secretario de Salud. Diputado, ¿usted considera que hay una cifra negra en torno a este tema? Es decir, que hay más casos que no se han reportado a la autoridad. Por supuesto que los hay. Yo tuve una vuelta al municipio de Agualulco del Mercado, nos citaron ahí los pobladores y en ese momento se juntaron más de 40 personas con pruebas en manos que tenían dengue y no habían sido reportados y yo tenía las pruebas en mano, pero también, reitero, al darse cuenta, al ir más bien a visitar algunas unidades de atención, te vas a dar cuenta que están rebasadas y tenemos muchas familias en las mismas colonias que hablan de familiares, de 4, 5, 6 familiares infectados por este virus del dengue. Diputado, también se menciona que el aviso epidemiológico solamente es para la zona metropolitana, pero usted ya me refiere que en otros lugares de Jalisco también se enfrentan este problema en forma seria.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el caso de La Barca, el caso de Chapala, Hualulco, tenemos el caso de Autlán, de Ciudad Guzmán, el caso del Tuito, el caso de Tecolotlán, también que en Tecolotlán pedían a gritos la fumigación y hasta nos pedían ellos a nosotros, el fumigante, ellos poder aplicarlo. Y bueno, sí estamos rebasados realmente en el tema del dengue, solamente hay que visitar por las mañanas las unidades de atención médica y veremos que sí, los cuadros no concuerdan, los datos no concuerdan con la estadística que nos dan de tipo oficial. Entiendo que en estos momentos lo importante es atender la contingencia, pero una vez que pase todo esto, ¿usted considera, diputado, que podría haber sanciones o tendrían que ser procesados alguien por omisiones en su trabajo en este tema? Pues sí, se tendría que asumir una responsabilidad y ya el órgano que corresponda, pues si esto se sale de control, creo que sí, porque se han estado haciendo pronunciamientos por parte de nuestra bancada en la necesidad de las acciones de prevención. Y una vez, ahorita estamos en una etapa ahora sí de las fumigaciones, pero creo que las acciones de prevención nunca deben de faltar y las cuales pues no hemos visto acciones en ese sentido. Porque si nosotros hubiéramos hecho acciones de prevención como lo solicitamos a un principio, consideramos que no se hubiera disparado en forma importante este problema del dengue. Ahora, diputado, ¿cuál es la responsabilidad en este tema y en esta contingencia del gobierno federal? ¿Se aportaron recursos en tiempo y forma? Sí, nosotros en una entrevista, en una reunión que tuvimos con el secretario de Salud, él comentaba que tenían los recursos necesarios. Él nunca comentó que hubiera falta de recursos y que efectivamente los recursos del gobierno federal ahí estuvieron. Pero hay que considerar que realmente, pues quizás no se imaginaron la dimensión del problema, pero nosotros lo estábamos visualizando y más en la etapa 2, es decir, ya cuando estábamos arriba del 300%, estuvimos monitoreando nosotros a diario cómo se iban comportando las cifras, ¿sí? Entonces, aquí más que nada, sí hubo el recurso, pero creo que no se aplicó de manera adecuada. Hace unos días el secretario también advertía que una parte de estos fumigadores o este equipo que atendía la labor de prevención venía de un programa federal que simplemente se canceló y ya no pudieron seguir con estas tareas. No, de hecho se dieron de baja muchas plazas en el sector salud, pero sí había el recurso para la recontratación de esas plazas y el número de brigadistas tampoco no fue el adecuado. El 3 de septiembre ellos manifestaban que habían contratado 120 personas, 160 personas, pero realmente es un número muy pequeño para cubrir todo el estado, considerando las incidencias que se están dando al interior del estado. Sí, porque los brigadistas eran como 250, ¿no? Que fueron dados de baja. Pues imagínate, creo que fueron más de 250, pero el número que están contratando realmente no es congruente con la dimensión del problema, porque pues 200 apenas para cubrir 2, 3 colonias, ¿sí? Si es que de veras queremos hacer una acción de promoción, de prevención y de control del dengue, porque no ha habido acciones de promoción. Yo no he visto promocionales ni en radio ni en televisión, no hemos visto en las calles las brigadas, aunque quizás ahorita ya estén tomando acciones, pero para nosotros fueron acciones muy tardías y no con la cantidad de personal que se requiere. Y en este caso, nosotros la bancada consideramos que se debería más bien de escatimar el recurso para contrarrestar y controlar este asunto del tema del dengue. Diputado, también ya la prevención no se dio, como usted lo menciona. En esta etapa en la que estamos ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En esa etapa se tiene que hacer la prevención, pero también ahora sí intensificar las nebulizaciones en las zonas más vulnerables, pero que se intensifiquen las brigadas y que ahora sí se considere la posibilidad de una alerta epidemiológica, porque pues ahora sí que es una responsabilidad del propio gobierno y del secretario de Salud que así lo declaren. De hecho, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados a nivel federal, el Congreso de la Unión, sí emitieron algunos puntos de acuerdo donde consideran zona de alerta a Jalisco, Oaxaca, Veracruz, entre otros, y donde piden que se intensifiquen las acciones. Y esto también con la finalidad de que se valore si es considerado ya como una alerta epidemiológica. Sin embargo, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de las Enfermedades dice que en 4 semanas ya se estará controlando el brote del dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues mira, hemos visto incrementos, nada menos a esta semana, creo la 29, ya llevamos aproximadamente como 5,500 casos. Si hablamos de la semana pasada,
no rebasaba los 5,000, eran 4,290 y tantos casos. Es decir, se han incrementado más de 800 pacientes con dengue. Pues muy bien, diputado, pues estaremos atentos cómo marcha esta contingencia y por lo pronto le agradezco que haya tomado la llamada. Sí, muchas gracias y ojalá tomen esto de verdad, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque la sociedad exige resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. El diputado Arturo Lemos, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.